Buenas tardes a todos los oyentes del Tribunal del Pueblo, conducido y producido por su servidor Domingo Martínez, de la oficina de abogados Abraham Bassi y Asociados. Estamos localizados en Aventura, Florida, teléfono 305-960-1165, y de este servidor Martínez, 786-286-8758. Les recordamos que en la oficina solamente trabajamos por citas previas. El Tribunal del Pueblo, transmitido a través de la emisora radial 305, misradio.com y 305, Misradio TV. Un nuevo concepto de transmisión radial y visual. Bueno, señores, le damos las gracias a Dios siempre por bendecirnos y darnos la oportunidad y las palabras para dirigirnos a muchos de ustedes en el programa del día de hoy y en otros programas. Como siempre, iniciamos con un pensamiento. Y dice, tribu pensamiento, revestido con la coraza del rinoceronte y la paciencia de Job. Así es. Job, uno de mis favoritos, de esos grandes de la Biblia, esa gran paciencia que tuvo, tolerar y aguantar, pero nunca denigrar las cosas de Dios, de Cristo. Nunca dejó de creer en las cosas de Dios. De manera que esa es la gran paciencia. Y cuando hablo de la coraza del rinoceronte, es precisamente por lo fuerte que es. Al rinoceronte usted le puede lanzar balas y muchas veces ni lo puedes herir. En este complejo mundo de las leyes de inmigración funciona algo parecido. La paciencia y esa coraza para poder aguantar. Sí, señor, así es. Saludos especiales para muchos oyentes. Unos saludos especiales para Héctor en New Jersey, que nos escucha. Mi colega Marcelo en Boston, que nos está escuchando en estos momentos. Alejandra en South Carolina, que nos escucha, y su familia. Igualmente aquellos que nos escuchan en República Dominicana y otros países del mundo. Como siempre, nosotros decimos, en el Tribunal del Pueblo le traemos una especie de derecho fino, un derecho fino basado en los cánones legales y lo que sucede en la actualidad, que se puede corroborar. Así es. El tópico del día de hoy, fijaos, es muy interesante y lo hemos titulado Evitas perder tu green card, tu tarjeta de residencia. Fijaos bien. De acuerdo, fijaos, al censo de los Estados Unidos, en la actualidad hay un promedio de 13.6 millones de residentes permanentes en los Estados Unidos. Eso fue basado en el censo de acá, de los Estados Unidos, que lo pueden corroborar también. Ser residente de los Estados Unidos no es solamente un sueño, un anhelo. Una vez que se concretiza, pues tiene muchísimos beneficios. Entre ellos, obviamente, el derecho a vivir acá en los Estados Unidos, trabajar de manera legal y aplicar más adelante también
para asuntos de naturalización, por medio de la naturalización. Hasta ahí todo va bien para aquellas personas, muchos que tienen el cuidado, son personas muy, muy cuidadosas, que nunca han tenido inconvenientes. Esos están bien. Sin embargo, se dan los casos, y es normal que algunas veces el residente permanente obviamente viaja fuera del país, por un viaje corto, diríamos, de vacaciones. Sin embargo, este viaje de varios días, diríamos una semana, 2 semanas, algunas veces puede poner en peligro el estatus de residente y los beneficios que acabamos de mencionar. Uno de estos casos, por ejemplo, aquellas personas que han cometido cierta ofensa, aun sea menor la ofensa, e incluso casos que no son deportables en ese momento. Basado en la experiencia que hemos hecho muchísimos de esos casos, estos son casos difíciles cuando salen y tratan de entrar. Cuando decimos que no son deportables, es porque solamente se da, fijaos bien, cuando la persona sale del país. Sale del país y luego trata de entrar. Pero dentro del país no es deportable por una pequeña ofensa. Pero vamos a continuar en lo que estamos hablando, porque eso conlleva mucho tiempo. Miren, escucha tú que me estás escuchando en estos momentos. Si eres residente permanente, por ejemplo, y regresa a los Estados Unidos luego de un viaje, te van a tratar, fijaos bien, como si estuviese buscando ser admitido a los Estados Unidos. Es como que en ese momento tú estás tocando las puertas para entrar. El oficial te tiene que admitir, que no es la regla, ¿verdad? Esto trae, obviamente, consecuencias negativas. Fíjese que despertó todo esto, la ofensa que tú tienes, pero lo peor fue salir y luego entrar. Son errores, por eso este programa, el Tribunal del Pueblo, lo lleva a informaciones precisas para evitar estas cosas. ¿Ok? Entonces, las consecuencias negativas. Normalmente, con casos normales, un ciudadano que llega a los Estados Unidos, a un puerto de entrada, lo que busca es entrar, obviamente. Y por vía de consecuencia es inspeccionado por el oficial de inmigración de aduanas en ese momento, antes de ser admitido. Por norma, sin embargo, el residente permanente está exento de estas condiciones de admisión cuando retorna de un viaje del extranjero. En condiciones normales estoy hablando. No cuando hay ofensa, fijaos bien. Entonces, escucháis bien, se da el caso que el oficial de inmigración puede tratar al residente permanente como si buscando ser admitido entonces al regresar. ¿Y cuál sería la razón?
Fijaos que empezamos diciéndole de ofensas y viajar fuera. Las ofensas previas, que son entonces las consecuencias negativas para muchos de estos residentes permanentes que regresan a los Estados Unidos luego de salir. Eso es lo que le llaman returning permanent resident, el residente permanente que regresa de nuevo, ¿ok? Por eso decimos, evitas perder tu residencia, porque costó esfuerzo, sacrificios, dinero, muchísimas cosas. Antes de continuar, fijaos bien, amables oyentes, el Tribunal del Pueblo es un programa de la firma de abogados Abraham Bassi y Asociados. Teléfono oficina central 305-960-1165 y de este servidor Martínez 786-286-8758. Les recordamos, fijaos, que en la oficina solamente trabajamos por citas previas. Hay un número de WhatsApp que me lo pidieron en la República Dominicana para contactarme y con mucho gusto lo vamos a hacer. Me pueden llamar solamente mensajes por WhatsApp al número 849-506-4171. 849-506-4171. Eso es solamente para mensajes con este servidor. Les recordamos, como es costumbre, fijaos bien, que nuestras opiniones, comentarios y las informaciones que damos en este programa, el Tribunal del Pueblo, son a nivel de información en sentido general, fijaos bien, y no representan un consejo legal para un caso específico. Busquen su asesoría, consultas con las oficinas que ustedes consideren del lugar. Si gustan, nos pueden llamar, que no hay inconveniente. De hecho, le damos saludos a oyentes de New Jersey y aquellos de República Dominicana que nos están escuchando en este momento. Continuando con este asunto de las consecuencias que trae consigo retornar hacia los Estados Unidos como residente permanente una vez que se haya cometido errores, ofensas y así sucesivamente, buscando admisión. ¿En cuáles casos, por ejemplo, una persona que retorna a Estados Unidos, fijaos, puede ser tratado como aplicante para ser admitido de nuevo? Le vamos a mencionar varios. Fijaos bien. Por ejemplo, tú, como residente permanente, has abandonado o entregaste tu estatus de residente permanente. Hay casos, muchísimos casos que se dan así. Hay personas que tienen la residencia, regresan a su país, entienden que no tienen necesidad de estar en los Estados Unidos y entregan su residencia. Otro caso sería, tú, por ejemplo, que nos escucha, eres un residente permanente que ha estado en los Estados Unidos por más de 180 días, es decir, 6 meses. Siempre en la oficina, fijaos bien, se les recomienda a las personas, y cuando se le logran obtener la residencia, siempre se les recomienda, una vez que se le da y aconseja, no salir más de 6 meses. Tercero, tú, amable oyente, que eres residente permanente, te has involucrado, por ejemplo, en una actividad ilegal después de salir de los Estados Unidos. Hay casos que se dan,
porque el criminalista en la oficina maneja muchos de esos casos cuando nos ha tocado trabajarlo. Fuera del país se involucran en problemas, actividades ilícitas. Y ya decíamos en otro programa que no hay nada escondido en este mundo. Todo se sabe, ¿ok? Entonces, en ese caso, tener mucho cuidado también. Cuarto, sería que tú como residente permanente de Estados Unidos, te fuiste de los Estados Unidos mientras estaba en un proceso de remoción, deportación o extradición. Hay muchos también. Ya ahí hay consecuencias y cosas muy graves. Y la quinta, que es donde nos enfocamos, tú como residente permanente, fijaos bien, ha cometido una ofensa, por simple que sea. Pero recuerda que estamos hablando de ser admitido de nuevo. Es bien complicado este asunto. Esto es lo que se llama la inadmisibilidad bajo las leyes de inmigración. Eso es en caso de una ofensa penal, ¿verdad? Violaste la ley, cometiste un error, un crimen. Entonces, acá se aplicaría entonces la sección 212 A2 de la ley de inmigración. Esto tiene que ver con la persona ser admisible o no. Por eso decimos en el aeropuerto, te van a chequear. Entonces, ¿en cuáles ofensas? ¿Cuáles serían esas ofensas? Podría ser una ofensa sencilla, de un crimen de turpidez moral, por ejemplo, que es el crimen que se explica por sí mismo. Ya robaste, robaste. Eso es turpidez moral. Por eso yo digo se explica por sí mismo. Sustancias controladas, traficante de sustancia, por ejemplo, alguien, un conspirador que ayudó a hacer esas cosas, o una o más convicciones de 5 años o más. En esto también se incluye la prostitución y tráfico de personas y lavado de dinero. Hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Como digo, a este servicio de acá de inteligencia no se le escapa nada. Entonces, fijaos bien, habiendo dicho estas cosas y describiendo estas cosas, buscar admisión, fijaos que en contraposición a cuando eres normal, un residente que entra sin problema, buscar admisión trae consigo entonces consecuencias negativas para ese residente permanente. Más adelante nosotros vamos a ver las consecuencias de ser tratado como un residente permanente que regresa a los Estados Unidos y que busca ser admitido de nuevo por el Departamento del Homeland Security. Incluso aquí vamos a ver un artículo del año 2006 que fue publicado y que yo incluso había hecho y fue publicado en diferentes periódicos, donde yo hablo de esos asuntos de ofensas de los residentes permanentes. Un artículo muy interesante. Si me lo puedes poner ahí, Francisco, ese artículo. Señores, en lo que el control busca el artículo, lo pueden ver ahí. Razones para proteger estatus inmigratorio acusado ofensa criminal. Eso fue en el año 2006, ahí donde estamos diciendo. Y le vamos explicando, es como algo que sin uno verlo, no somos, como dicen, brujos. Sabíamos que podía suceder. 2006, estamos 2025, estamos a 24 años más o menos, 23 años de ese artículo. Y en la actualidad hay casos que están en la oficina, que se están resolviendo. Por esa misma causa. Razón principal, fijaos bien. Contrario a lo que muchos piensan, la ley de inmigración no ha cambiado. La ley de inmigración tiene años
de la reforma, que se dio la última reforma. Eso no ha cambiado. Ese artículo está basado en esas leyes de inmigración que existía y que existe hoy en día. Lo que hay son ciertas leyes que ha aprobado el Congreso para enforzar cosas, pero no es modificación a la ley de inmigración. ¿Ok? Para que sepan esa parte. Bueno, señores, antes de continuar, les recordamos que el Tribunal del Pueblo es un programa de la firma de abogados Abraham Bassi y Asociados, localizados en Aventura, Florida. Teléfono 305-960-1165 y de este servidor Martínez 786-286-8758. Siempre recordamos que solamente trabajamos por citas y como siempre recordamos y le advertimos que nuestras opiniones son eso, opiniones e informaciones. No son consejos legales. Busquen asesoría y consultas con la oficina que usted considere del lugar. Bueno, pues continuamos entonces las consecuencias de ser tratado como un residente que regresa hacia los Estados Unidos. Recuerde que ya estamos diciendo, tiene su residencia, salió del país brevemente, pero había cometido una ofensa. Entonces busca admisión, ¿ok? Lo primero es que tú como residente permanente que regresa acá a los Estados Unidos, está sujeto a una inspección en el aeropuerto. Esa es una segunda inspección, ¿ok? Entra a la fila y luego te envían a una segunda inspección. Aquí puede suceder, fijaos bien, que si no se resuelve en esa segunda inspección, el oficial del Customs and Border Protection, es la práctica, así es que sucede, te refiere como residente permanente que regresa a una inspección deferida. Eso le llaman deferred inspection. Eso es que tú vas a ir a una inspección deferida y te van a decir el día que va a ser y cuándo. Lo hemos hecho muchas de estas cosas así. Ya la persona físicamente está dentro del país, fijaos bien, porque se le acompaña y va al lugar de Customs and Border Protection. Pero legalmente, es una ficción de la ley, legalmente no está acá en el país porque no ha sido admitido. Entonces, para estas cosas, decimos es complicado, pero con experiencia se pueden manejar y manteniendo calma, obviamente. La segunda sería que el Departamento de Homeland Security, por ejemplo, decide tratar al residente permanente, el aplicante, por una admisión, ¿verdad? En este caso. Entonces, lo que hace es el Department of Homeland Security que le vas a dar lo que llaman el NTA, Notice to Appear. Es una noticia para comparecer ante la corte. Ya acá se abre un proceso de deportación o remoción, como le quieran llamar. Esto está basado entonces, decíamos anteriormente, en la sección 212 de la inadmisibilidad, por razones que le hemos explicado. Esta sección incluso es más complicada. La defensa es más complicada, ¿ok? Pero no vamos a entrar en detalle. Otro asunto sería que si el Departamento de Homeland Security, fijaos bien, tú que me escuchas, decide detener al residente permanente con cargos como aplicante, por ejemplo, para ser admitido, entonces, al ser detenido, tú que me escuchas no eres elegible para una fianza ante el juez de inmigración. Fijaos bien, por la sección de la ley, decía, no eres elegible para eso.
obviamente, aclaro, en muchos casos, parecido a este, un caso nunca es igual al otro, parecido a este que estoy describiendo, en la oficina hemos logrado la fianza, pero ante el Departamento de Homeland Security. En la oficina se ha logrado a favor de clientes. Otro caso sería, por ejemplo, si fuese tú como residente permanente, tu caso fuese dismissed, dejado a un lado, por ejemplo, y que no sea basado en la noticia para comparecer ante el juez de inmigración, la demanda de deportación, en este caso que sea basado en la discreción del Departamento de Homeland Security. Si en este caso, ya fijaos bien, ya tú no estás en deportación, la persona o tú decide aplicar para tu naturalización, fijaos bien, ya tú tienes tu residencia y no estás en deportación. Si varios años después tú decides aplicar para naturalización, te pueden encontrar no elegible para tu naturalización por una razón sencilla. No ha sido admitido acá a los Estados Unidos. Esto es algo que hay muchos errores en muchas defensas que nosotros la vemos. Normalmente cuando se pide un caso ya no son muchos detalles, cada cual tiene un libro. Se pide que el caso, dejar el caso a un lado o que termine o que no hay evidencia suficiente. Se le pide al magistrado cerrar el caso, terminarlo. Pero hay ciertos errores que se dan y por vía de consecuencias trae esto que le acabo de decir. Le decía al principio que era el derecho fino, es el derecho fino que le estamos hablando. El Tribunal del Pueblo, un programa de la firma de abogados Abraham Bassi y Asociados. Estamos localizados en Aventura, Florida, teléfono 305-960-1165. Y de este servidor Martínez, 786-286-8758. Les recordamos, fijaos bien, que en la oficina solamente trabajamos por citas previas. Pueden llamar a la oficina central y le toman todas sus informaciones y luego nos comunicaremos con ustedes si desean tener una consulta con nosotros. Busquen, como siempre decimos, su asesoría donde ustedes consideren, su cita, revisiones, donde gusten, pero traten de hacerla. Siempre le decimos que en estos momentos principalmente hay que tener mucho cuidado en la forma que se está manejando todos los casos de inmigración, donde todas estas acciones de deportación, incluso ya ustedes escucharon el acuerdo que hay el estado de la Florida, específicamente ya con el gobierno federal, para enforzar definitivamente esa sección 287, donde colaboran todos los oficiales de la ley en forzar las leyes. Estamos hablando policía, sheriff, border protection, el highway patrol, todo eso. Están trabajando para esos fines. Y ustedes, como siempre le digo, buscar su asesoría y no esperar a lo último. Ese es el problema de nuestra comunidad, de muchos países. Siempre esperan a lo último y no buscan soluciones. Nuestra recomendación, como siempre, si tú que me escuchas eres residente permanente, fijaos bien, y ha cometido alguna ofensa en contra de la ley, acá en los Estados Unidos, donde sea, no importa cuándo ni nada de esas cosas, busca tu asesoría legal. No viajes fuera de los Estados Unidos, porque al momento de regresar
como residente permanente, tú estarás buscando admisión y se te complicará mucho tu caso. Protege tu familia también. Bendiciones para todos ustedes y gracias por escuchar el Tribunal del Pueblo. Me llevo mi presencia y les regalo mi ausencia. Bendiciones.